Buenas tardes, en el siguiente video tutorial vamos a hablar de los formularios de Google. Para crear un formulario de Google, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra cuenta de Gmail, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se crea la cuenta de Gmail. Lo primero que tiene que hacer es abrir un navegador, ¿no?, de su preferencia, en este caso Opera, escribir gmail.com, seleccionar la primera opción, nueva pestaña, seleccionar la primera opción, ponemos crear una cuenta, ¿no? En este caso nos sale esta opción, acá llenamos los datos, nuestro nombre, nuestro apellido, cuenta adicional donde queremos que recupere nuestra cuenta, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, este es un ejemplo, y nombre, por ejemplo, Juan, apellido Pérez, por ejemplo, Pérez, y por ejemplo, contraseña, una contraseña, y así sucesivamente, ¿no? En este caso le doy siguiente, me va a salir otra opción, ¿no? En este caso nombre de usuario, me está diciendo el nombre del usuario, por ejemplo, ¿no? Nombre de usuario, siguiente, en este caso lleno los datos, teléfono, dirección, ¿no? Los datos de día, los datos, por ejemplo, del género, ¿no? Y de nuevo siguiente, en este caso me va a botar otra opción, otro formulario, donde nos dice para poner, validar o enviar un código a nuestro celular, ¿no? Es el código de validación de la cuenta, ¿no? Activamos el código y automáticamente se nos estará habilitando una cuenta de Gmail, ¿no? En este caso yo tengo habilitado lo que es la cuenta de Gmail, ¿no? Pero por ejemplo, voy a dar el ejemplo, por ejemplo, vamos a pasar, ¿no? A ver el ejemplo acá, por ejemplo, la cuenta de correo donde quiero recuperar mi cuenta, por ejemplo, listo, día por ejemplo 08, mes, no, por ejemplo 35, el género, en este caso hombre, varón, ¿no? El que está creando la cuenta, un hombre, varón, en este caso ustedes seleccionarán el género, ¿no?, que indique, y siguiente, y acá enviar, y automáticamente nos llegará un mensaje de texto a nuestro celular. Pero en este caso, como yo tengo creado ya mi cuenta de Gmail, en este caso lo que voy a hacer es trabajar con mi cuenta de Gmail, ¿no? En este caso habilito mi cuenta de Gmail, ya lo tengo habilitada mi cuenta, o en este caso abierto la cuenta de Driver, ¿no? Ya para poder trabajar el formulario. En este caso, ¿cómo entra mi cuenta de Driver? Sencillo, en la pestaña, seleccionamos el icono donde dice aplicaciones de Google, seleccionamos Driver y esperemos que cargue. En este caso, aquí en el Drive, donde vamos a crear nuestro formulario de Google Form, ¿no? Google Formulario, en este caso, creo una carpeta. ¿Cómo creo una carpeta? Nueva carpeta. En este caso, tengo habilitada mi carpeta. ¿Cómo lo cambio el color a mi carpeta? Cambiar color de carpeta, selecciono una opción. También ya lo tengo habilitado, le doy doble clic nomás. Lo que voy a hacer acá es abrir mi formulario ya elaborado para solamente facilitar lo que es la creación del formulario más rápido, en este caso formulario de asistencia. Lo que voy a hacer es clic derecho, más opciones, ¿no? Más opciones, formularios, formulario en blanco o desde una plantilla, en este caso un formulario en blanco desde cero, ¿no? En este caso lo que voy a hacer, por ejemplo, nos sale un formulario en blanco y acá es un formulario ya construido, por ejemplo. Vamos a empezar a construir el formulario. ¿Cómo se construye? Se construye de la siguiente forma. Por ejemplo, en la primera parte nos pide un título. El título del formulario de asistencia. Nos pide la descripción, si gustan lo ponen descripción, si no, no, en este caso voy a poner descripción. En este caso, si quiero poner el encabezado, ¿no? El encabezado, lo que voy a hacer es ir acá donde dice personalizar tema. En este caso selecciono imagen. Por ejemplo, selecciono una imagen, espere que cargue, está cargando, por ejemplo. Ya, por ejemplo, selecciono esta imagen de encabezado. Insertar. Ya está insertado lo que es el encabezado. Por ejemplo, que este color, no, por ejemplo, este color, ya, este color, selecciono lo que es el fondo gris, claro, y selecciono lo que es tipo de letra, por ejemplo, letra, ¿no?, decorativa, letra formal, letra alegre, en este caso de forma alegre, la letra alegre, listo, doy check, ya tengo lo que es el encabezado. Ahora, por ejemplo, yo quiero ingresar lo que es, por ejemplo, una imagen.
como se ve aquí en la imagen, es una imagen. En este caso lo que voy a hacer es una imagen, pues selecciono añadir imagen, examinar del escritorio, en este caso del escritorio, el contenido del escritorio, no, ya lo tengo la imagen, abrir, y en este caso por ejemplo ya lo tengo la imagen insertada y lo pongo centrar, y por ejemplo una descripción de la imagen, descripción, ya pongo la descripción de la imagen, en este caso de esta forma, ya tengo lo que es descripción, el escudo de la institución. Ahora por ejemplo yo quisiera ingresar lo que son nombres, ¿no? En este caso DNI, lo que voy a hacer es elegir, lo primero que voy a hacer es pausar el video un momentito por favor, porque me encuentro un poquito mal de salud. A ver, un momento. Bueno, continuando con el video, solamente quería pedirle una disculpa como me encuentro un poco agripado, mal de salud. Bueno, continuamos con el video. En este caso lo que voy a hacer es seleccionar la opción del nombre, seleccionamos la opción del nombre, y en este caso vamos a crear una nueva pregunta. En este caso, ¿cómo creo una nueva pregunta? Le doy clic aquí donde dice añadir pregunta. En este caso voy a seleccionar de la opción que sea desplegable. Selecciono la opción desplegable para que seleccione nomás los nombres. En este caso copio la pregunta y voy a seleccionar solamente dos ítems, ¿no? Dos nombres. En este caso una opción y dos opciones, ¿no? En este caso dos opciones. Ahora ya tengo lo que es elegir el nombre, ya desplegable, lo que es los dos ítems, los nombres, y selecciono aquí la opción de dice obligatorio para que no puedan enviar el formulario mientras no llenen este cuadro, ¿no? O esta pregunta, ¿no? En este caso ahora lo que quiero hacer es crear otra pregunta de lo que es del cargo, del área, ¿no? Área de trabajo. En este caso selecciono la opción elegir tu área de labores, nueva pregunta. En este caso también lo que va a ser lo que es desplegable, ¿no? Selecciono o pongo el nombre. En este caso elegir tu área de labores, ¿no? El nombre de la pregunta, elegir, o la pregunta en sí, ¿no? No, la pregunta en sí, elegir tu área de labores. Ahora selecciona las opciones, por ejemplo voy a poner solamente tres opciones, ¿no? Personal directivo, lo que es personal docente inicial y primaria, por ejemplo, ¿no? Para lo que es formulario de asistencia en este caso, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto también va a ser obligatorio. Ya tengo lo que es obligatorio. Por ejemplo, a estos formularios también le puedo agregar nombre. Perdón, le puedo agregar lo que son imágenes también, ¿no? Estos formularios. Por ejemplo, le doy clic aquí en el icono y, por ejemplo, voy a buscar, en este caso son nombres. Por ejemplo, un ejemplo, DNI, ¿no? Un ejemplo, voy a agregar una imagen de un DNI. A ver, un DNI. A ver. Por ejemplo, esta imagen insertar. Ponerlo de esta forma, ¿no? DNI, por ejemplo, acá también labores, vamos a agregar una imagen, por ejemplo, labores, dice labores, en este caso trabajo, ¿no? Trabajo. Ejemplo, por ejemplo, puede ser ¿cuál imagen? Ya, por ejemplo, ya cualquier imagen, vamos a seleccionar, a ver, una imagen más o menos, ya, esta imagen, claro, esta imagen, a ver, esta imagen, voy a seleccionar esta imagen, insertar. Ya tengo la imagen insertada. De esta forma también podemos insertar imágenes, ¿no? Para que sea más dinámico el formulario. Ya. Ahora, por ejemplo, la pregunta a continuación que voy a elaborar es, por ejemplo, ¿no? Descripción del cargo, ¿no? Descripción del cargo, ¿no? Dicen. De ejemplo, ¿no? No pongo un ejemplo, descripción del cargo. En este caso, por ejemplo, voy a crear una nueva pregunta. Añadir pregunta. Descripción del cargo. En este caso, que sea párrafo, pregunta larga, y que no sea obligatorio. Puede ser llenado o no llenado. En este caso llenado el contenido, el formulario, ¿no? En este caso la pregunta que no dice descripción del cargo puede ser escrito, llenado, ¿no? Por ejemplo, descripción, cargo, por ejemplo, CIS, ¿no? O cargo docente de PT, ¿no? O cargo docente de ciencias, ¿no? En este caso, un ejemplo, si quieren, si ingresa el dato acá o no, en este caso, el ejemplo, ¿no?
En este caso no es obligatorio este formulario, o sea, no es necesario llenar los datos de esta información del formulario, ¿no? Vamos a crear otra pregunta, por ejemplo, el que dice tema de trabajos diarios en este caso, ¿no? En este caso sí va a ser obligatorio, por ejemplo, lo voy a poner como obligatorio y que sea un párrafo también obligatorio. En este caso sí, ¿no? Va a llenar lo que se va a trabajar en el día de labores, ¿no? Y la última pregunta va a ser lo que es un check de casillas para lo que es la asistencia en sí, ¿no? Asistencia, copio lo que la pregunta de asistencia. Acá pongo presente, presente, ¿no? O presente, asistencia presente o ok puede ser, ¿no? En este caso presente. O mejor dicho, asistencia ok, por ejemplo. Asistencia ok. No, presente, por ejemplo, mejor, ¿no? Presente. Presente, listo. Presente, asistencia. Presente. Ya, asistencia presente, este que sea obligatorio. Y acá vamos a poner una imagen de UCHE, por ejemplo, ¿no? Para que valide la asistencia, ¿no? Un check, un check, una imagen de un check. Voy a hacer este check, listo, insertar la imagen. Ahora sí, vamos a hacer más pequeña la imagen, más pequeño, listo, ahora sí. La imagen ya de asistencia, check, presente obligatorio, casillas, listo. Ahora vamos a ver cómo va quedando el contenido, ¿no? Pero antes de ver cómo queda el contenido vamos a configurar algunas cosas. Por ejemplo, para ir guardando ya el formulario, le puedo poner un nombre, por ejemplo, control, no control de asistencia nada más. Y esto de acá lo voy a hacer en cero, así, control de asistencia. Y por ejemplo, ya para recopilar la información de este formulario, lo que vamos a hacer a continuación es ir a la parte de arriba donde dice respuestas. Vamos a seleccionar esta opción donde dice crear hoja de cálculo y acá por ejemplo le pongo otro nombre, control de asistencia también, no respuestas. Control de asistencias, crear. Automáticamente se me va a crear el formulario control de asistencias, una hoja de Excel, ¿no? En este caso esta es la hoja de Excel que me está creando, que va a estar contenido aquí, miren, va a estar contenido en mi carpeta, ¿no? Por ejemplo, control de asistencia, ¿no? Control de asistencia y control de asistencia, el formulario que acabo de crear, ¿no? En este caso, que no tiene ni un dato. Ahora, ya teniendo esa información, creado la hoja, ¿no? Con el nombre control de asistencia, creado la hoja de cálculo o la base de datos, en este caso es esta hoja de cálculo de Excel, es como si fuera la base de datos donde se va a administrar los datos o donde se va a insertar cada fila de datos enviada desde el formulario de asistencia, ¿no? En este caso, ahora, ¿cómo envío yo el formulario de asistencia? Por ejemplo, el formulario de asistencia, ¿cómo lo envío yo? ¿No? Para que puedan visualizar la asistencia y marcar el formulario de asistencia, puedan visualizar y marcar su asistencia en este caso, ¿no? El formulario que acabo de crear, ¿cómo lo puedo compartir? Lo primero para compartir es sencillo, por ejemplo. Voy a la parte donde dice enviar, le doy clic, lo puedo enviar, por ejemplo, por correo electrónico. Tengo correo electrónico, escribo correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Mi correo electrónico, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, en este caso, y lo puedo enviar, ¿no? A esta persona, en este caso en mi correo mío, pero yo voy a enviar sencillo, compartiendo el link. De esta forma, le doy clic aquí en el link, pongo cortador, ¿no? Para que sea más pequeño y copiar. Y lo puedo copiar ese formulario y lo puedo estar enviando de esa forma, ¿no? Y por ejemplo, selecciono aquí una pestaña y pegar. Y de esta forma lo estoy enviando a un grupo de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, a un grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, ¿no? Y lo puedo compartir de esa forma, de esta línea, ¿no? De esta forma puedo estar compartiendo el formulario. Ahora, nosotros vamos a hacer una prueba de cómo llega los datos del formulario, en este caso de asistencia que se ha creado en el Google Form, ¿no? Al, a mi hoja de cálculo, a mi base de datos, en este caso la hoja de cálculo Excel, ¿no? Que lleva por nombre control de asistencia, como vamos a visualizar a continuación. Pero también antes de hacer la prueba de cómo llega los datos a la hoja de asistencia, control de asistencia, la base de datos que lleva por nombre control de asistencia, la hoja de cálculo en este caso, también cabe señalar que este tipo de forma de formulario de control de asistencia se puede utilizar para encuestas,
se puede utilizar para asistencia como estoy haciendo instrucción, también se puede utilizar para tomar exámenes, ¿no? Se puede hacer preguntas y donde el alumno puede responder, ¿no? Poniendo su nombre, ¿no? Su nombre del alumno, ¿no? En este caso, y poniendo lo que son las preguntas, ¿no? Y el alumno puede responder y nos envía en una hoja de Excel las respuestas de cada pregunta, en este caso, ¿no? Bueno, en este caso es un control de asistencia. De esa forma podemos utilizar para lo que es el formulario, ¿no? De Google, ¿no? Formulario Google, en este caso para hacer encuestas, para realizar asistencias, para tomar exámenes, ¿no? Se puede utilizar. Bueno, en este caso vamos a hacer ya el test, ¿no? El test o vamos a ver cómo funciona el formulario. En este caso, por ejemplo, ya tengo, ¿no? Lo que es el encabezado, vemos el título, vemos la descripción, vemos el logotipo, ¿no? Institución 8801, Fusucarza, tanto, ¿no? En este caso, ¿no? La imagen que hemos ingresado, seleccionado, por ejemplo, el nombre Espinosa, seleccionamos el cargo, por ejemplo, ¿no? Personal directivo y, por ejemplo, ¿no? Descripción opcional, en este caso, director, ¿no? Por ejemplo, director, ¿no? De la institución, ¿no? En este caso, a ver qué va a hacer. Y nada, no, resección de documentos, por ejemplo, ¿no? Resección de documentos, por ejemplo, ¿no? Resección de documentos. Seleccionamos presente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si no lo selecciono, me dice que es obligatorio la pregunta, tengo que llenar este campo obligatoriamente, ¿no? Y le damos a enviar, ¿no? En este caso nos sale, se ha registrado tu respuesta y podemos volver a enviar otra respuesta, ¿no? En este caso, y podemos volver a llenar el formulario. En este caso voy a ver el contenido si me ha llegado a mi hoja de cálculo o base de datos, ¿no? En este caso a la base de datos. Vamos a verificar si ha llegado el contenido a la base de datos. Lo que vamos a hacer a continuación es saber si ha llegado el contenido a la hoja de cálculo o base de datos. A ver, vamos a ver, vista previa. Vamos a ver vista previa y el contenido. Nos dice la marca temporal, en este caso la fecha, la hora del formulario, el nombre, ¿no? El nombre, elegí tu nombre, en este caso el nombre, elige tu área de labores, personal directivo, descripción del cargo de director, tema, ¿no? Recepción de documentos y asistencia presente, ¿no? En este caso, y listo. De esta forma podemos realizar lo que es un control de asistencia en una base de datos, en este caso utilizando lo que es Excel, ¿no? Como hoja de cálculo o base de datos. Bueno, fue todo por hoy en este video tutorial, espero haya sido de su agrado. Conmigo será hasta un próximo video. Bye.